Muy buenos días. Hoy 11 minutos tarde, son las 12 horas y 11 minutos. Mil disculpas a todos los oyentes que ya preguntaban qué es lo que pasaba, que no estábamos en el aire, este lunes 11 de octubre de 2021. Lo que algunos me mandaron a decir es un nuevo aniversario del último día de la libertad en América. Bueno, es una lectura posible, no es la única. Pero bueno, es cierto porque un 12 de octubre, allí de 1492, Colón llegaba, digamos, a este continente, a unas islas de este continente. El tipo no tenía ni idea dónde coño estaba, ¿no? Y bueno, lógicamente las cosas con el tiempo toman un simbolismo y una resignificación que quizás sería absolutamente imposible para aquellos protagonistas que llegaron en las tres carabelas pensar en qué iba a devenir todo lo que sucedió después, porque en realidad creo que la intencionalidad primaria de Europa en aquellos tiempos era ir a la India por una ruta más segura, básicamente para proveer especies, hacer negocios con especies que tenían que ver con la alimentación, que tenían que ver con lo gustativo y también tenían que ver con los olores y otras mercaderías también que bueno, pero llegaron con esa intención y la historia habló por su cuenta y derivó en lo que después fue llamada la colonización de nuestra América, y por tanto algunos resignifican también aquel 11 de octubre de 1492 como el último día de la libertad en América. Bueno, está bien, son símbolos. No creo que sean realidades, son símbolos. Y bueno, pero nosotros marchamos y hoy vamos a tener un excelente programa, espero yo que tengamos un excelente programa, porque hoy tenemos aquí en el estudio a nuestra amiga, a quien le damos los muy buenos días. Antes que al resto, le voy a dar los muy buenos días a Graciela Dubres. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Graciela. Vos sabés que cuando yo empiezo le doy los muy buenos días a una cantidad muy grande de personas, empezando por nuestros queridísimos oyentes, que son en definitiva los que dan sentido al programa. Y entonces yo les doy los muy buenos días porque en la propia canción de Serrat dice, pero si falta usted en esta canción, no habrá milagro. Y yo digo, pucha, estar en la radio, si no hay un oyente del otro lado, no hay milagro. Entonces, lo primero que hago es darle los muy buenos días a todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan a través de la antena de Radio La Luna AM 1140, que es la que veníamos escuchando cuando nosotros veníamos en el coche para acá, y hay mucha gente que lógicamente en un área muy importante del oeste del Gran Buenos Aires, norte del Gran Buenos Aires, toda La Matanza, parte de la capital federal, es decir, una zona de unos 7 millones de personas que habitan esta región, llega directamente la antena, pero a través de la www.radiolaluna.com.ar nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Quiere decir que hay mucha gente en este momento que nos está escuchando a través de la página de la radio, la www.radiolaluna.com.ar, en otros lugares del país. Así que para todos ellos le damos los muy buenos días. De la misma manera que quienes nos siguen por Facebook, que es lo que acabamos de ingresar en este momento, que también me preguntaban por qué no aparecíamos en el Facebook, ahora ya estamos también en el Facebook. Le vamos a dar también los muy buenos días a nuestro operador de todos los lunes, desde el primer lunes, aquel 1 de octubre de 2018, cuando arribamos a Radio La Luna, que es nada menos que Beto Perdomo. Eso que escuchás son los aplausos de aquella tribuna que ves atrás de él, que es toda la hinchada que trae Beto para respaldar su labor técnica. También le damos los muy buenos días a Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, a Miguel Pascuale, creador de la incubadora de este multimedio y editor del programa La Luna, a nuestro compañero de mesa de siempre, que hoy no está por un problemita de salud, Daniel de Abrantes, Daniel Mejorate. Le damos los muy buenos días a Daniel de Abrantes. También los muy buenos días a Florencia Videverri, que es la realizadora de los flyers con los cuales difundimos nuestro programa. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que nos estén escuchando en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y lo mismo, muy buenos días, Gustavo Figini, que hace lo propio allá en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Y también le damos los muy buenos días a la Cámara de Comercio
Industria y Servicios de AEDO, que es la que nos informa que hoy, 11 de octubre, entre otras cosas, es el día del martillero público. Así que a todos los martilleros públicos le damos también los muy buenos días. Y vamos a decir también que el compañero Jorge Cultri, y ya con esto pasamos el minuto de él y ya largamos con nuestra amiga Graciela Dubrés. Pero te va a gustar esto que yo no lo escuché, lógicamente, así que lo vamos a escuchar juntos. Estos dichos y este recordatorio pertenece al profesor de historia, compañero y amigo mío, Jorge Cultri. Buen día, Mario. Quería recordar que un día como hoy, pero en el año 1885, nace Alicia Moró de Justo, esta médica luchadora por los derechos de las mujeres, sobre todo el derecho al sufragio, que la llevó a luchar durante muchas décadas por ese derecho. Militó desde muy joven en las filas del socialismo argentino. También durante la dictadura se mantuvo como una férrea defensora de los derechos humanos. Tuvo una activa participación, a pesar de su edad, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y bueno, simplemente recordar hoy un aniversario de su natalicio. Bueno, un abrazo, que estén bien. Bueno, efectivamente, un abrazo de su natalicio, que sería el 136 aniversario del nacimiento de Alicia Moró de Justo, si no hice mal el cálculo. Dos cosas en relación a Alicia. Para mí es muy emocionante recordar una frase de ella cuando alguien, un conservador bastante reaccionario, amigo de Uriburu, le dijo: ¿y usted por qué pelea tanto por el proletariado argentino si usted no es argentina? Uh-huh. Alicia había nacido en Suiza y de muy pequeña, de bebé, la trajeron a Argentina, y ella dijo: es mi tierra. Cuando aprendí a caminar, mis plantas acariciaron esta tierra, y ella es la que me va a cobijar cuando yo ya no esté. Es mi tierra. Claro que sí. Bueno, vos sabés que cuando yo ingresé al Partido Socialista, en aquel momento argentino, después se prohibió el aditamento de argentino, allí en Sarandí 56, vi 3 personas. La primera vez yo tenía 14 años, y justamente, fíjate cómo era. Uno, Enrique Salvador Inda, que después fue secretario general del partido, había sido diputado provincial, concejal en La Matanza, un hombre extraordinario. Otro era Héctor Polino, con quien mantenemos todavía habitualmente conversaciones en la radio, porque realmente es un hombre, un luchador inclaudicable, incansable. Un hombre probo. Sí, totalmente, un ejemplo que debería tener mejor respaldo electoral del que tiene, porque la verdad es que no sé cuántos como él han defendido a los consumidores. Y la tercera que escuché aquel día fue Alicia Moró de Justo. Así que bueno, para mí siempre es un placer, es un gusto, y bueno, le doy los muy buenos días a todos los que nos me están enviando mensajes. Bueno, Graciela, vos el otro día habías observado, creo que como observamos la mayoría de los argentinos, un episodio que se dio en Caseros, donde yo no es que lo seguí de cerca, yo apenas lo pispié así a la pasada, así que vos me corregís si la descripción que hago, aunque no es el fondo de la cuestión. Era un hombre con problemas de salud mental, que en un momento, por distintas circunstancias, queda encerrado con un amigo. El amigo aparentemente fue a resolver el problema que había con otra persona, con una mujer, no sé si era la mujer de él. Lo cierto es que finalmente lo que yo pesqué por algún pantallazo de televisión en algún momento, es que entra la policía. En el momento en que entra la policía, el amigo ya estaba muerto, aparentemente asesinado por esta persona. Esta persona estaba absolutamente armada, habría disparado más de 300 balas, habría herido a algunos policías,
Y esto que se vio como una cuestión policial, vos también lo miraste con una connotación acerca de la salud mental y la actitud que el Estado, los gobiernos tienen frente a este problema. Digo bien como introducción a que nos digas cómo ves este episodio en particular, pero en general el problema de la salud mental. El problema de la salud mental es uno de los grandes problemas negados en la Argentina, pero negados, en lógica se dice, negar dos veces es afirmar, negar que niego es una afirmación. Uh-huh. Pero además, desde el punto de vista de la salud mental, negar que niego es renegar, y renegar es propio de la psicosis. O sea, lo que estoy diciendo estamos por supuesto en general como sociedad alienados, psicotizados, y no vamos a tener pocos problemas a raíz de esto. Sí, efectivamente, yo te mandé un mensaje de WhatsApp hablando del perfil de la salud mental. Es que en la ley 26.657 de salud mental tiene baches, lagunas, pantanos y océanos en su aplicación. Porque si se lo toma literal, lo que tenemos que hacer, y que hacen muchos por falta de recursos, muchos profesionales y avesados profesionales de la salud mental, por falta de recursos humanos, recursos de infraestructura, de todo tipo, lo que hacen es hacer una lectura literal de algunos de los artículos de la ley que dice que el consentimiento informado rige también para el padeciente mental. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la traspolación literal de una garantía para una persona lúcida, traspolarla a una persona alienada, constituye desde mi punto de vista abandono de persona. Es decir, vos lo que estás diciendo que si yo considero una persona que está enferma, mentalmente enferma, y le cargo desde mi subjetividad todos los atributos de una persona sana, lo que estoy haciendo es dejándola a su suerte. A su suerte. Claro, porque una cosa es que a mí me pregunten, mire, el padecimiento que usted tiene lo podemos solucionar de dos maneras. Un largo tratamiento de infiltración, pongámosle en la rodilla, uh-huh, que puede ser doloroso, desgasta el cartílago, o directamente vamos a una cirugía y le vamos a renovar los ligamentos. Usted decide. Bueno, estamos hablando de la rodilla y estamos hablando de que yo puedo evaluar no querer pasar por el quirófano, no poder pasar por la anestesia, y que bueno, me arriesgo y veo si voy tirando para no dejar mis actividades cotidianas con una infiltración mensual o algo así. Correcto. Y otra cosa es que yo le pregunte a un psicótico paranoico, mire, usted quiere internarse, porque nosotros consideramos que la mejor forma en que usted podría recuperar el equilibrio y la paz emocional es que usted se interna por un breve tiempo, le hacemos un chequeo, vemos la medicación que usted puede tomar, mientras tanto usted conversa todos los días con un terapeuta. El psicótico paranoico lo primero que va a imaginar es que yo en realidad le quiero privar de la libertad porque no estoy entendiendo sus fundamentalísimas e importantes razones por las cuales él se armó para la Tercera Guerra, como es en el caso del alienado de Caseros. Uh-huh. Pero que no es el único caso. Casos como este saltan porque tienen una espectacularidad increíble y cada vez vamos a encontrar cuadros más espectaculares y floridos, pero anterior a eso estaba Chano, que fue él mismo llamó a la policía para acusarla a la madre de que lo querían internar en un brote psicótico paranoico brutal, hacía 48 horas que estaba consumiendo sin parar, absolutamente psicotizado, al punto que cuando llegó la ambulancia... ¿Qué quiere decir psicotizado? Quiere decir que no tiene plano de razonabilidad. El yo está invadido absolutamente por sus fantasías desbocadas y las da por cierto. O sea, lo que él imagina es real,
no es una hipótesis o una posibilidad. Eso quiere decir. Bueno, la ambulancia llegó a pedido de la madre de Chano, con un enfermero, ni el enfermero ni el terapeuta que había venido podían arrimarse a Chano por la agresividad que tenía, y estaba con un cuchillo de cortar pan. Y entonces, bueno, se encerraron y se refugiaron en la ambulancia. Mientras tanto, llamaron al country, el guardia del country llamó a la policía vino, y un muchachito de 27 años, sin mayor preparación para enfrentarse con un hombre que tiene 10 veces la fuerza que tiene normalmente, por la alienación te da esa vitalidad. Es como un saque de una descarga eléctrica que de pulgarcito pasás a Sansón. Bueno, se abalanzó sobre el policía, que no tuvo ni posibilidades de distancia ni nada, y lo lastimó. La fortuna de Chano es que estaba la ambulancia, estaban los médicos, lo asistieron en el momento, y bueno, ahora está en recuperación, internado, por supuesto, a los que niegan que debería internarse a nadie. No puede ser que en Argentina pasemos de un extremo al otro. Es decir, de los grandes nosocomios manicomiales neuropsiquiátricos, donde en realidad la familia del psicótico lo depositaba y salía disparando en las sombras para no volver más. Yo recuerdo que cuando recuperamos la democracia en el año 1984, el doctor Alfonsín instruyó al ministro de Salud, el doctor Aldo Neri, que se buscara. Primero buscábamos en todos los neuropsiquiátricos a ver si había desaparecidos que estaban dopados ahí, escondidos, bueno. Y segundo, a quienes estuvieran alienados porque era el Borda era por entonces una institución nacional, un hospital nacional, como es el Posadas, por ejemplo, y de las provincias viajaban y dejaban ahí al enfermo y se olvidaban. ¿Por qué? Porque el enfermo, en realidad, el enfermo de esa naturaleza es el emergente de una familia disfuncional y enferma. De hecho, la mujer del alienado de Caseros trabaja en los tribunales de San Martín. Este hombre tenía 14 denuncias hechas por los familiares, por los hermanos, por vecinos. Se sospecha de que la mujer de este hombre se los cajoneaba. Yo no creo eso. Yo creo sencillamente que es la desidia del Poder Judicial en relación a lo que consideran temas menores, que son supuestamente en amenazas leves entre familiares o vecinos. Pero este hombre ya había estado en la comisaría, demorado el breve tiempo que pudieron demorarlo la policía, porque después si el Poder Judicial te da la orden de liberación, lo liberás. Bueno, porque había amenazado con armas a plena tarde, un sábado a las 3 de la tarde, a los vecinos. Entonces, ¿qué pasó ese día? Ese día pasó que este amigo, que era un amigo de toda la vida, fue con la esposa a cenar a la casa de este hombre con la intención de que este otro matrimonio, que constituía el alienado con su esposa, trabajadora en tribunales de San Martín, tuvieran, digamos, como una reconciliación, un reencuentro entre amigos y empezar a ablandar un poco el ambiente, porque esta señora tenía intenciones efectivamente de tomarse las villas de Diego de la casa. Y al parecer este hombre la tenía amenazado que no se podía ir. En medio de la cena se empieza la discusión. Este hombre, el amigo, pone a salvo las dos mujeres, la propia, la del alienado, y un niño, el hijo de uno de los hijos del alienado, y se queda como para convencerlo, entre comillas, que se calme. Bueno, lo que no sabemos, y no sé si vamos a saber, si lo mató el alienado o la balacera policial mató al amigo, pero el amigo estaba hacía 6 horas muerto cuando entró la policía. Y en ese caso, al entrar la policía y encontrar
que ya estaba muerto el rehén, lo bajaron. Claro. No había motivo para seguir tratando de convencer a quien no se podía convencer, porque estaba totalmente desquiciado. Mala actuación policial también. Mala actuación, pero difícil, ¿no? No, mala actuación policial no, lo expreso mal, perdón. Pocos recursos, cero recursos, porque digamos que el grupo Halcón tiene que preservar la vida del rehén y no la del secuestrador. El hombre estaba absolutamente alienado, no creo que tuvieran gases lacrimógenos para en ese momento tratar de disuadirlo, o gas pimienta que lo voltearía en el momento. Tenían armas y habían estado toda la noche balaceándose, más de 300 disparos. O sea, esto es el CENIC, es, digamos, un cuadro de histeria florido, como diríamos nosotros. Uh-huh. Pero atrás, el año pasado, nosotros en enero de este año, como Observatorio Internacional de Prisiones, hicimos una presentación ante la doctora Martínez, defensora general de la Nación, que todavía no nos recibió, pese a que le hemos mandado bastantes mensajes, e incluso nos han devuelto diciendo que recibieron los mensajes, pero nunca nos dicen cuándo nos van a recibir, porque antes de expedirse, ella tiene que recibir a la parte que se presenta, donde nosotros solicitamos que ella, como defensora de los derechos humanos de las personas vulnerables, se expida sobre las lagunas y baches de la ley 26657 sobre la internación voluntaria y o involuntaria de un padeciente mental. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, sí. Porque llegamos un poquito tarde, pero te cuento que Graciela, igual que vos, Graciela, pero no sos vos, de Castelar, mandó hace un par de minutos cuando vos estabas hablando y decía que, y no solo en los psicóticos, sino también en los esquizofrénicos, que se deja a su arbitrio el consumo de los medicamentos. Es verdad, porque acá la ley 26657 está basada en la experiencia italiana de Basaglia, y yo tuve Tengo varios mensajes más, pero no creo que lo vamos a poder. Bueno, yo tuve el altísimo honor de conversar con Armando Bauleo, que fue la mano derecha de Basaglia durante su exilio en Italia. Cuando volvió a la Argentina, yo era una joven estudiante haciendo los primeros pininos, las pasantías y esas cosas, y me contó que se necesita muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, muchísima inversión para llevar adelante una ley de esa naturaleza, que no en todos los casos da resultado, y que además lo que se trató era de romper prejuicios sobre el padeciente mental y no dejarlo librado a su suerte, sino decir, bueno, es una persona que necesita un mínimo de internación, luego un seguimiento muy estrecho, porque el Estado debe posibilitarle acompañamiento terapéutico, medicación, terapia familiar. No tenemos nada de nada. A ver, te hago de eso. Otra pregunta. Dice, me dicen Liliana, preguntarle si ella no cree que uno de los principales problemas es que no se ha modificado prácticamente nada después de la sanción de la Ley de Salud Mental. No se han creado dispositivos, centros de atención, centros de día, talleres barriales, etcétera, etcétera, para atender esta problemática. En Provincia de Buenos Aires prácticamente no hay lugares para atender ni de manera ambulatoria ni tampoco de internación. Casi solo el Posadas, en todo el oeste, tiene una guardia interdisciplinaria de salud mental. Es verdad, pero aún poniendo todo... Primero, no hay... la Provincia de Buenos Aires está quebrada. No tiene un peso partido al medio. Todos los recursos de profesionales de la salud, porque además necesitas para este proyecto, para que sea efectiva esta ley, profesionales de la salud mental con trayectoria, con peso, y que forme a los nuevos profesionales de salud mental, hablando de psicólogos, acompañantes terapéuticos, psiquiatras, con mucho peso, y no siempre
no siempre se puede, de todos modos, evitar la violencia que implica, porque hablaban de esquizofrenia. Cuidado, porque la esquizofrenia es una de las formas de la psicosis. Estamos entrando en cosas muy técnicas. Sí, pero a pesar de que mucha gente nos ha preguntado. Pero lo que quiero decir es esto, aunque pusieran talleres de día, aunque pusieran, que deben ponerlos, independientemente de la ley, porque lo que nosotros estamos reclamando es un protocolo. Yo tengo el caso específico de haber intervenido en un caso en Hurlingham, donde tenía la orden de internación voluntaria e involuntaria. Voy a la comisaría con la orden de internación voluntaria, porque el comisario tenía que ser el garante de que la paciente se presentara en el Posada para la evaluación interdisciplinaria en plena pandemia, y el comisario contrata un remis a las 10 de la noche cuando la padeciente desconecta el timbre, se encierra, bueno, porque no tengo recursos. Caramba, en la boleta de la municipalidad a mí me llega el 107 que pago aparte, la ambulancia 107 se paga aparte de los impuestos municipales. ¿Cómo es el asunto? Si no hay una ambulancia para trasladar a un padeciente mental para una evaluación interdisciplinaria cuyo resultado solamente se nota la firma de la psicóloga, a los otros dos no se le nota la firma, que podrían haber sido un camillero, no sé, un enfermero que pasaba por ahí, porque el comité se armó de emergencia, pues estábamos en pandemia. Quiere decir que en pandemia no se consideraba la salud mental, como no se consideró la oncología, como no se consideró la cardiología, y ahora tenemos toda una avalancha de cuadros crónicos. La Organización Mundial de la Salud dice claramente, cuidado que nos viene la próxima ola de la pandemia, es de salud mental. Nos agarra culo al viento. Así nomás. En lenguaje barrial. Bueno. Mira, llega otro mensaje que dice, estos son algunos, pero Rufino nos dice, se puede curar un enfermo, pero no revivir un muerto. Si permitimos que terminen con la división de poderes, desaparezcan los sistemas de controles y se garantiza la impunidad, desaparece la República y bueno, no, me parece que ya no es directamente lo que estamos planteando. No es directamente lo que estamos planteando, pero sí tenía otras. Judicializar un padeciente mental no es un tema menor, es un tema ¿Tiene que intervenir la justicia frente a un o tendría que ser un departamento judicial independiente? Tiene que ser, en todo departamento judicial hay un defensor de lo que se llamaba históricamente menores e incapaces, y actualmente se ocupa justamente de los incapaces o potenciales incapaces, que son las personas abrotadas, porque puede ser un brote agudo psicótico o puede ser un psicótico crónico. El chiste está en la prevención. Cualquiera puede tener un brote psicótico agudo, es decir, a mí en este momento me dan una noticia espantosa y me da un brote. Me puede dar un brote, después remite, no pasa más nada, pero me tienen que asistir en ese momento. Claro. Ahora, si no me asisten porque entramos con que vaya a la sala de primeros auxilios o de atención primaria, y de ahí que no tienen ningún recurso, lo mandan al Posada, en el Posada estoy 5 horas, empiezo a delirar, termino en un cuadro de delirio absoluto, me broto y salgo a la calle, me atropella un coche, se diluyó el tema de la salud mental para pasar a ser un incidente de tránsito, que es lo que encubre en realidad un montón. Nosotros que tenemos experiencia de transitar las cárceles sabemos que un 60% del total de la población carcelaria podía no haber llegado ahí si hubieran captado antes que era un violento, depresivo, reactivo, y que podía haber evitado cometer un delito, cualquiera sea la naturaleza de él, ¿sí? Desde el más grave, que es tomar una vida o violar a una persona, hasta los que en mi escala muy personal es el hurto o el robo común. Bueno, es una desgracia. Yo he sido robada varias veces y no me hizo ninguna gracia, pero dentro de los daños es el menor. Graciela, vamos a pasar un
un temita, medio tema vamos a usar, un cuarto de tema. Dos renglones de tema. Le vamos a pedir a Beto Perdomo para hacer un pequeño corte y regresamos en un minutito. Seguimos aquí con... Doctora, ¿está bien dicho? No, licenciada. Licenciada Graciela Dubrés. Bueno, Graciela, tengo más cosas, por ejemplo... Miriam Guevara dice: para mí la salud mental no está correctamente atendida, existe un abandono de persona y además negociados turbios respecto a ella. Cuando me refiero a negocios turbios me refiero a la manipulación de drogas por parte de laboratorios, farmacias y médicos que atienden, acompañantes terapéuticos, sindicatos y obras sociales, los presupuestos que maneja el PAMI, cifras millonarias en manos de unos pocos. Algo de experiencia tengo en el tema. La ley de desinternalización, creación de entidades que manipulan las arcas del Estado. Esto me manda Miriam Guevara de acá de 3 de febrero. Tiene razón, Miriam. Para empezar, digamos, yo he podido constatar, porque hice un acompañamiento a una señora en Hurlingham, que durante toda la época de pandemia automáticamente le renovaban una receta psiquiátrica que no debería haberse renovado jamás, porque incluso se podía haber atendido por teléfono y haber evaluado la gradación de la medicación, porque hay medicaciones que tomadas en el tiempo, que es para el brote de angustia o que es para, digamos, el insomnio, el desorden de ansiedad, altera el ADN de las células grises pasado el tiempo y genera dependencia. O sea, no es un chiste. Y no porque la señora tenga 70 o 75 años y tenga expectativa de vida de 10, 15 años más, que tiene que ver que sea una adicta. No es así el tema. Entonces, primero, que para mí debería... yo espero no irme de este mundo sin ver que el PAMI esté en manos de quien debe estar, que son los jubilados. Claro. Y no intervenido permanentemente por el Estado, que es la caja negra que el Estado echa a mano cuando necesita recursos para otras cosas, entre ellas la campaña, la campaña electoral. Yo he visto cosas espeluznantes, como por ejemplo celebrar el Día del Jubilado con una música digamos de cuarteteros a todo trapo, dándole qué sé yo, un sándwich de morondangas con el dinero de PAMI. PAMI no los jubilados no necesitan ser destratados de esa manera. Mi querida invitada, licenciada Graciela Dubrés, el tiempo se nos ha ido porque tengo que ir a la tanda de la radio. Así que te doy los últimos 30 segundos para que cierres vos como prefieras. Gracias, Mario. Mira, yo lo que quiero decir es que tenemos que formar conciencia sobre la importancia de la salud mental. Es tan vital que depende de ello nuestro sistema inmunológico y nos vamos a enfermar más o menos, nos vamos a infectar más o menos si tenemos las defensas fuertes, y eso depende de nuestro equilibrio emocional. Y debemos demandar eso, claramente debemos demandar a las autoridades qué están haciendo en salud mental, y en salud en general, pero en salud mental en particular, y pedir explicaciones, porque es muy bonito hacer leyes de Suecia con bolsillo de Angola, y así vamos. Y así vamos, así es. Bueno, te agradezco, Graciela, te invitaremos próximamente. Ahora tenemos que ir a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Bueno, seguimos aquí, ya estamos en contacto con Alfredo Grande. Alfredo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, tuvimos una primera hora en la cual abordamos algunos de estos temas con la licenciada Graciela Dubrés, que nos pidió que te enviáramos un saludo, al tiempo que dice que sigue siendo, creo que dijo, marxista y psicoanalista. Bueno, qué sé yo, no me meto en esos temas porque soy un ignorante en la materia, pero bueno, te lo transmito y ya con eso cumplo la primera parte. Bueno, gracias. Bueno, Alfredo, para empezar a charlar con vos, porque ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Y lo primero que se me ocurre preguntarte, ya desde un lugar distinto al que hemos estado hablando con Graciela, es
¿A qué le podemos llamar cordura y a qué locura? Bueno, es interesante. Yo creo que la locura no se opone a la cordura, digamos. Creo que lo que se puede entender por cordura y locura tiene que estar de alguna manera presente siempre, ¿no? Yo intento diferenciar lo que es psicosis y lo que es locura, ¿no? Ajá. Que la psicosis y la recuperación psiquiátrica de la locura, ¿no? El lugar del loco es un lugar fundante de la cultura, es el lugar del instituyente, por así decirlo. El loco es aquel que sale del lugar, o que plantea un nuevo lugar, en realidad, ¿no? Un lugar que antes estaba, un lugar teórico, un lugar político, un lugar artístico, que antes sigue parecen locuras, ¿no? Y la idea de loco es esa, ¿no? Es como decir, bueno, acá hay un nuevo lugar. Un lugar que antes no estaba y que yo estoy abriendo este lugar. Bueno, eso es lo que se llama en psicología institucional instituyente. La cordura sería como el proceso de institucionalización de ese instituyente. O sea, todo instituyente se institucionaliza. Esa institucionalización tiene distintos devenires, ¿no? Uno de ellos, que quizás el más grave, es la burocratización del instituyente, y entonces el instituyente queda ahogado, por así decirlo, es lo que llama el fracaso de la profecía, ¿no? O la traición, ¿no? Uh-huh. En el caso del cristianismo es el ejemplo más claro, digamos, de cómo el instituyente del amor quedó capturado por el instituto burocratizado de la Iglesia Católica Apostólica Romana y transformó la religión del amor en la religión del terror. Y la Inquisición, y bueno, justamente hoy 11 de octubre lo tenemos muy claro, ¿no? Que empezó el reinado del terror en esta tierra, ¿no? Claro. Entonces, cordura y locura en esta traducción, digamos, que yo intento hacer sería lo instituyente y lo instituido. Ahora, sí. la cordura da la impresión de ser opinión pública. Es decir, hay una idea como que entra en la opinión pública la asume, y entonces eso es lo cuerdo. Te pregunto, ¿no? Y lo que no es cuerdo es lo que, en definitiva, no está instalado en la opinión pública. Tal cual. Y lo que pasa ahí, el tema es si vos considerás el sentido común o la opinión pública, como bien decís, como punto de partida o como punto de llegada. Si es como punto de llegada, reaccionario. Porque decimos el pueblo es de Dios, el pueblo nunca se equivoca y ese tipo de cosas que creo que se ha equivocado más de una vez, ¿no? Sí, seguro. Pero como punto de partida es interesante, porque vos tenés que partir de un real, incluso un real político, un real conceptual, ¿viste? Si vos tenés una sociedad adormecida, bueno, podés entrar con el despertador y en los gritos a despiértense, boludos, ¿no? ¿Viste? No funciona así. Entonces creo que tomar la opinión pública o el sentido común como un dato de los sentidos, como un dato del pensamiento, como un espíritu de época incluso, es necesario. Si vos para transformar cualquier cosa necesitas conocer cómo es. Claro. No puedes transformarla sin saber cómo es. Por eso te lleva a un espontaneísmo que generalmente es absolutamente reaccionario. Si vos pegas, por ejemplo, la grieta es el sentido común, la opinión pública, pero no podés conocer la grieta. Una cosa que siempre me quedó de un libro es que vos podés negar la existencia de Dios, lo que no podés negar es la idea de Dios. Claro. Bueno, entonces, ahora, si vos partís de la idea de Dios, sentido común, opinión pública, bueno, podés hacer desarrollos muy interesantes. Ahora, desconociéndola, negándola, diciendo, no, esto no es así, Dios no existe, es posible que Dios no exista, es posible que nadie exista. Lo que existe son las ideas de eso. Entonces, ahora, las ideas sufren, eso es proceso de acartonamiento, de anestesia, yo lo llamo la planitud, no en el sentido de la planicie, de la estatura total, de la mediocridad, como escribió José Ingeniero, que me gustaría que una organización feminista dijera también, propusiera al hombre y a la mujer mediocre, ¿no? Por eso el hombre mediocre ahora ya está por... Claro, quedó fuera de época ya.
Pero el hombre, la mujer, los no binarios, los queer, pero y entonces yo creo que sí, que a partir de eso, sí, yo viste las crónicas, los aguafuertes porteños, viste el Pago Chico, todo eso tomaba un elemento del Casatín de Buenos Aires, ¿no? Un real existente, pero pensamiento crítico, voluntad de transformación, y lo que nosotros decimos del análisis institucional, eso es un analizador. Por ejemplo, el voto obligatorio. Porque no, el voto debe ser obligatorio. Bueno, a partir de eso, bueno, ahora, ¿es obligatorio por qué? ¿A qué? ¿Fue obligatorio para combatir qué? Bueno, el fraude patriótico. Bueno, acá no. Entonces, si sigue siendo obligatorio, hagamos dos cosas. O seguimos reconociendo el fraude, o hacemos que sea voluntario y vemos realmente esa representación de la cual algunos se ufanan, qué porcentaje real tiene. Yo estoy seguro que si el voto no fuera obligatorio, nadie tendría más del 25% del electorado. Como mucho. Pues yo soy partidario, personalmente, soy partidario del voto no obligatorio, es decir, que la gente no se sienta obligada a opinar sobre lo que no se ha interesado o directamente no se ha informado. ¿Por qué obligatorio? No, inclusive esto es secreto y demás, pero uno podría ir al cuarto oscuro con su familia, con sus amigos. Es una cosa así casi del confesionario, ¿no? ¿Viste? Como si fuera un acto religioso. Es un acto político, ¿viste? Mira, es interesante esto, decir, porque el referente, digamos, el sentido común que habla del voto obligatorio, ¿no? Como algo no se discute, ¿no? Sin embargo, el plebiscito vinculante, que sería lo más directo, que la gente opine y se le dé pelota, eso resulta contrario al sentido común. Que sí, claro. No sé si al sentido común, por lo menos a los intereses dominantes. Bueno, pero el sentido común también. ¿Cuántas manifestaciones has visto? Queremos plebiscito vinculante, ¿viste? Queremos ocasiones muy excepcionales. Yo no recuerdo, bueno, no sé, vos tenés más memoria que yo. No te voy a decir que sea mayor que yo, porque no es cierto, pero más memoria que yo, supongo que sí. No sé, eso lo pongo en duda, pero plebiscito fue, por ejemplo, el del canal de Beagle en 1984. ¿Fue vinculante? No me acuerdo si era vinculante, pero fue determinante para el Tratado de Paz con Chile. Pero no, creo que no fue vinculante. Y después estuvo en la provincia de Buenos Aires la reforma constitucional de 1990, que impulsaba Cafiero, y que sí era vinculante en la provincia de Buenos Aires, y cayó porque perdió la elección de aquella reforma constitucional y no se pudo llevar yo, de lo que recuerdo así, me parece que son las dos únicas que me acuerdo. Claro, bueno, fíjate, estamos hablando de dos, y de las cuales una creo que seguro no fue vinculante. Porque estuvo en ese tema. Pero bueno, ponerle hubieran sido dos vinculantes, nada. Entonces está por fuera del sentido común, a eso voy. Dentro del sentido común está que sea obligatorio, fuera del sentido común está que sea vinculante. Si vos decís, por ejemplo, voto no obligatorio, plebiscito vinculante, te van a decir que estás loco. Claro. Y en una reforma constitucional que yo creo que proponga, eso está incluido. Sin embargo, es la lógica, vota el que quiere, y cuando hay cosas, por ejemplo, pagamos las tasas externas, plebiscito vinculante, porque las pagas vos. Sí, claro, totalmente. No, ese plebiscito no podría ser vinculante porque la dirigencia política no estaría dispuesta a que el pueblo vote no al pago de la deuda. ¿Sabes por qué debería ser vinculante? Porque el que la paga es el pueblo. O sea, ¿cómo no vas a consultar al que tiene que pagar? Sí, a la víctima no se la consulta. Alfredo. Ahora voy a otra, siempre dentro de esta cuestión. Uno podría asociar la idea de loco, es decir, de catalogar a alguien, porque después podríamos hablar un poquito sobre las categorías de locos, ¿no? Porque podría haber locos, qué sé yo, como efectivamente algunas veces ocurren, de personas que están mal
de lo cual yo no puedo opinar porque no. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en el Hospital Posadas, mi señora trabajaba en el Hospital Posadas y una persona que estaba, no sé, a eso parecía un loco, se había subido a la terraza del Hospital Posadas y estaba en el borde. Entonces un enfermero estaba tratando de que esta persona no se tirara, se acercó, le dio la mano para que no se tirara y el chabón arrastró al enfermero y cayeron los dos de muchos metros, fallecieron en forma instantánea y uno lo pone dentro de los locos malos, por decirlo así. Ahora, el tema de calificar a alguien como loco no tiene que ver también con el miedo generalizado, con el miedo social. Sí, totalmente. Es un mecanismo si vos querés, de segregación, de discriminación. Pero en el caso de Australia, por eso hago la diferencia entre locura y psicosis, ¿no? O sea, la psicosis, como para buscar un universo en común, sería la alteración del juicio de la realidad, tanto en la teoría como en la percepción. Vos creas una realidad a tu gusto, como el diario de Irigoyen, por ejemplo, y ahí inventar lo que a vos se te ocurra. O sea, la psicosis es delirio y alucinaciones. Por eso yo hablo de el alucinatorio político-social, ¿no? Es el terreno de la derecha, crear un delirio de alucinación permanente, de lo cual también la policía se encarga muchísimo tiempo, o todo el tiempo, te diría, inclusive la policía estatal, o fundamentalmente la policía estatal, y entonces te inventa cualquier cosa. Vos ves cualquier publicidad es totalmente psicótica. Nada de lo que dice la publicidad sucede si vos hacés lo que dice la publicidad. Nada. Entonces se puede hacer la prueba empírica, ¿no? Compras un perfume, compras un renovador de muebles. No funciona. Entonces, vos decís que no todo va mejor si tomás Coca-Cola. Por ejemplo, ahí tenés todo va peor porque es un veneno. Sí, claro, va todo peor. Desde los dientes al estómago, a los intestinos. Pero compra, no está psicótica, digamos, pero sí compra la psicosis que es la publicidad. Vos fíjate, vos miralo desde esta perspectiva. Vos ves una publicidad, pensás, acá está la parte alucinatoria, acá está la parte delirante. Claro. Y ya de los viejitos que entran en una página web y que los hijos se sorprenden, ¿viste? Porque como si fueran tarados, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la página para que aprendan a trabajar por internet, ¿no? Si los cargan con la jubilación, pero por lo menos tienen internet y están todos contentos, ¿viste? Qué sé yo. Pero yo creo que sí, ahora la psicosis, hay otro tema que se abre, que es cómo tratar la psicosis. La psiquiatría más clásica y hasta la teoría de los manicomios sería el arte transforma un psicótico en lo que se llama los efectos del hospitalismo, en una degradación del sujeto. Que tampoco tiene nada que ver con el tratamiento de la psicosis, menos ahora, ¿no? Entonces, sería locura como un nuevo lugar, psicosis como esa captura de la locura por la ciencia psiquiátrica, puede no ser psiquiatra, que la transforman en un delirante absoluto y en vez de escucharlo, porque por ahí alguna en boca, en todo el libro del microdroga dice, y además no todos los locos tienen talento, que es otro problema, porque claro. Si Julio Verne no hubiera tenido talento, enloquecía, ¿viste? ¿Qué carajo hacía un tipo ahí pensando en Miguel Strogoff y las estepas de Asia, ¿viste? Enloquecía. Pero, y después vos, ¿qué tratamiento le das al psicótico? Y actualmente, los tratamientos, que es una de las cosas que la ley argumental plantea, y yo creo que plantea bien, son los derechos de los psicóticos, ¿no? No te a tener un tipo 30 años adentro por psicótico, ¿viste? Claro. Y que no le podés prever absolutamente nada, ¿no? Ahora, claro, está bien lo que vos planteás. Ahora, la locura en un escalón, digamos, de esa más... Por ejemplo, yo soy socialista y muchos me ven como un loco. Tienen razón. ¿Estaré loco?
No me lo digas. Ser socialista, bueno, disculpame que te lo diga, pero bueno, para un socialdemócrata, para un progresista hacia la violenta, para un demoliberal, y para muchos sí, el socialismo es una locura. Te lo dicen de otra manera, te agarras cuando vino menos, te quedaste en el 45, te quedaste en el... como una extravagancia, ¿viste? Como una cosa extravagante. Ahora ¿no es un acto de locura concentrar miles o cientos de miles de millones de dólares en muy poca gente y desamparar a millones de personas al mismo tiempo? ¿No es un acto de locura? ¿No? Este capitalismo que vivimos, ¿no es la manifestación más clara de la locura? Es una pregunta interesante, ¿no? Yo te diría que no, porque no es un instituyente. Uh-huh. Instituyente es algo nuevo, y la acaparación, la usura, el quedarse con todo viene de lo origen. Claro. No es que porque bueno, lo que decís sería apropiación del excedente. Eso no lo inventó capitalismo, lo perfeccionó. Si no hizo invisible el capitalismo. Antes, viste, vos llevabas la moneda de oro al rey y eso se veía, y si te tocaba, hasta se mordía el oro, viste. Sí. El capitalismo inventó formas mucho más refinadas, pero no diría que es una locura. Uh-huh. En todo caso lo denominaría como un acto de una perversión absoluta del sistema social, si vos querés. Claro. Inequidad básica que justificaría. Mira, pensando un poquito, la locura es que no se revelan a eso. Claro. La locura en todo caso sería no revelarse a ese orden injusto y creer que si uno se revela, bueno, entonces sos locos, o sos enfermos, o perversos, o psicópatas, etcétera, etcétera. Pero mucha gente se ha revelado a eso que vos decís como ese orden injusto. Uh-huh. Y sin embargo, desde adentro de un orden injusto, se los llamó locos, porque la vida es así, porque hay pobres, hay ricos. Yo, por ejemplo, yo no hablo más de pobres, yo hablo de empobrecidos. Uh-huh. Sí, para claro. mí, pobre soy es reaccionario, aunque lo hago para los pobres. Esto que hizo Kicillof, de mandar a toda piba a Bariloche, Sí. escuela pública, es un acto perverso. Pero la locura de suponer que el Estado tiene que hacer esas cosas, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Como Sí. tanto la vienen chochos, ¿viste? Etcétera, etcétera, y justamente qué raro que sea en estos momentos, cuando vos tenés la mitad de los pibes por debajo de la línea con hambre en Argentina, Sí. mandá a los pibes de Bariloche. Sí, increíble. Hay cosas que me parece que son verdaderas locuras. Ahora, nosotros somos el fruto también de una cierta locura. Digo el fruto no nosotros como individuos, sino como sociedad, como Argentina, porque los tipos que hicieron la Revolución de Mayo, más allá de diversas motivaciones que puedan esgrimirse, dieron origen a algo que ni ellos sabían tal como iba a suceder. Es decir, somos como parte de una invención, porque nosotros estábamos como colonia, digamos, de España, o ya como España en ese momento, pero hubo unos tipos locos, y sin embargo esa locura sana, creativa, inteligente, que perduró, creo yo, durante mucho tiempo, hoy aparece como apagada, como hecha cordura, y esta cordura es mucho más triste que la locura de aquellos tipos. Bueno, es que ahí está, bueno, por eso el poder autogobernarse por fuera de Fernando VII era un lugar nuevo. Uh-huh. Claro. Es un lugar nuevo. Entonces, ¿te acordás del famoso discurso del obispo Lué, no? Sí. Bueno, ¿te acordás cómo lo leíste? No porque eres estado, obviamente. Pero bueno, No había estado, pero él dijo, mientras haya un español aquí, es el que va a gobernar. Exactamente, bueno, parece que no era así, parece que no fue así. No fue así. Lo dijo.
Bueno, ahí lo loco era suponer que podíamos ser algo más que un virreinato, ni siquiera un reinato, un virreinato, pero seguimos siendo en cierto sentido, y tener un rey, es decir, responder al rey. Es más, la primera junta se hizo en nombre del rey. Claro. O sea que, viste, de entrada, poquito a cada cosa, viste. Pero de manera, lo que sí es cierto es que plantear eso en un momento determinado, mira, tiene tan lejos, ¿no? Yo lo comenté cuando le prohibía a su hijo ir al servicio militar obligatorio, en base a la patria potestad, su hijo Ignacio. Yo lo primero que leí la noticia en página 12 y dije, este tipo está loco. Entonces fui y lo conocí. Dije, que quiero trabajar con vos, porque estás loco. Claro. Porque parecía una locura, y de hecho lo fue. De hecho había un vacío jurídico con ellos, les armó un quilombo. Bueno, después me hice amigo de toda la familia, sigo siendo amigo de Pablo Pimentel. Pero era un loco. ¿Cómo vas a prohibir a tu hijo? Nadie lo hizo nunca eso. En 90 años de servicio militar obligatorio, nadie le prohibió a su hijo ir. Y era tan fácil. En menor de edad, patria potestad, no vas. Mirá vos, qué interesante. No, mirá, yo soy amigo de Pablo y no sabía esto. Claro, el Frente Opositor a la Selección Militar Obligatoria, que fue un poco el síndrome post-Malvinas, de verdad, Pimentel dijo, no va, ni loco, no te dijo. El pibe no era desertor porque no había ni siquiera ido, ¿viste? El padre está creciendo su derecho como padre, ¿viste? Claro. Bueno, un quilombo, esto de la doctora Mackenzie, una genia, fue una locura hermosa. Sí, Bueno, sí. Mayo también, la loca de la plaza, o sea, hay un montón de ejemplos de locos que crean instituyentes que después resultan como nuevos sentidos comunes, por así decirlo, ¿no? Tremendamente. La represora todo queda caricaturizado, entonces loco igual psicótico, bueno, y así. Ahora, la cordura, que así empezó la pregunta, para mí es necesaria también. Hay un momento de institucionalización de eso. Porque si no, el instituyente llega un momento que se agota. El 2001, una locura el 2001. Sí. Pero rápidamente no apareció como una cordura revolucionaria, no una organización, una institucionalización, y entonces finalizó capturado nuevamente por el mecanismo de la representación. Que más allá que vos tengas más o menos simpatía por nuestro Kirchner, es un mecanismo de la representación donde todos esos movimientos que generaron en el 2001 se fueron de a poco apagando todos, quedaron todos bajo la tutela del Estado. Sí. Al Estado como el paradigma del instituto organizado. Yo he dicho muchas veces, ¿para qué sirve? ¿Por qué necesitamos un Estado? Eso es un loco. Se cuestiona muy poco al Estado. Y además se toma al Estado como un único Estado, como si hubiera una sola forma de organizar el Estado. Así, hay muchas formas de organizar el Estado. Sin ir más lejos, el Estado Plurinacional de Bolivia. Claro. Entonces, ahora no, pero el Estado es sagrado, la Constitución es sagrada, la propiedad privada es sagrada. ¿Qué propiedad privada? La propiedad privada es hija del robo y el saqueo. ¿Por qué va a ser inmaculada? Sí, claro. Bueno, entonces realmente creo que la cordura, que sea el momento post-locura, por así decirlo, locura, cordura, nuevas locuras, nuevas corduras, bueno, eso sería, a mi criterio, un tránsito no represor de la cultura. Habilitar permanentes locuras y permanentes corduras. Bueno, vos lo sabés, vos decís, un programa radio, ya no seas loco, hay tanto programa radio, Bueno, pero llega un momento cuando esa locura se hace cordura, tenés que tener un horario, tenés que tener esto, tenés que tener una pastilla. Sí, claro. Entonces cuando te salís al aire y todo el mundo te está esperando, ¿viste? No, es así. Bueno, entonces yo creo que el par locura cordura es un par necesario y potencialmente transformador. Lo que pasa es que todos términos, en este caso cordura, no lo podés, si no lo referencias a algo más, para darle un sentido le tenés que oponer otro término, ¿viste? Sí. Ahora en ese dar sentido, hoy me llegó de alguien que yo creo que vos conocés, no sé si, que es Guillermo Robledo, ¿vos lo conocés? Sí. Entonces él dice, lo envió hoy hace 2 horas, haciendo la recorrida de los faros que ayudamos
a encender y tratando de ordenarlos y jerarquizarlos, no para siempre, llegué a una conclusión hermosa. El romanticismo es el motor espiritual de la argentinidad latente, porque es la única forma de enfrentar a los invasores, dice él. Y entonces recuerda, dice, hay más romanticismo que los algoritmos de los querandíes en 1536 remando en canoas y sitiando en fuego a los invasores. Así nacimos, dice él. ¿Cómo ves esta idea que él plantea casi como que de la subjetividad del romanticismo tendríamos el motor espiritual de una Argentina nueva, que sería la Argentina que late en esta estructura colonial, pero que se liberaría lógicamente a través de ese romanticismo? ¿Cómo ves eso? Bueno, sí, habría que preguntarse a Guillermo, que yo hace mucho que estamos en contacto y realmente tiene ideas muy interesantes, todas locas, ¿no? Le vamos a mandar esta grabación. Estamos tratando de no sé si consigue del todo. No, porque realmente plantea cosas sumamente interesantes, novedosas, ¿no? Y siendo él peronista, sabe que no es la mayoría de su partido, de su movimiento, que comparte esas ideas, ¿no? En absoluto. Ahí hay un anclaje que hay que resolver entre la polaridad patria-colonia, o la cuestión nacional versus la cuestión imperialista, porque ahí hay un per saltum en el tema del capitalismo, ¿viste? Entonces, en ese per saltum se cuelan comadrejas y otras pestes, ¿no? Claro. Pero el planteamiento es interesante, a mí personalmente me interesa, y tiene una manera de decir las cosas así como vos lo acabas de leer, el tema de la argentinidad latente, los faros y qué sé yo. Es un planteo destituyente, pero finalmente eso tiene que después ser tiene que tener cordura para que vos lo puedas leer y digas ahí, que no digas ay qué lindo, ahora voy a leer el Quijote de la Mancha, que también es, ¿no? Los querandíes hay que dar una continuidad histórica y un contexto, no sé, el contexto de la lucha contra cualquier ejército de ocupación. En definitiva es eso, así es. Ahora de los invasores, lo que fueron, era un ejército de ocupación. Y lo seguimos teniendo en el sur, en el Chaco y en todos lados. Absolutamente. Bonaerense es un ejército de ocupación. Ahora, el sentido común lo llama la bonaerense. Ojalá fuera la bonaerense. Ya está, queda lindo, digamos. Sí, pero sí. Es un ejército de ocupación. Y en ese sentido creo que sí, es importante inventar palabras. Yo, bien o mal, me las paso inventando palabras, porque lo nuevo requiere un nuevo lenguaje, por supuesto, ¿no? Y vos hacia lo nuevo, y ya con esto vamos cerrando en este juego que hemos hecho de locuras, corduras, de argentinidad latente que plantea Guillermo. Vos porque hubo una Argentina latente que fue una película de Pino realmente maravillosa, pero que básicamente se sostenía más en cosas del pasado que probablemente del futuro, pero la película me sigue pareciendo maravillosa. ¿Vos sentís que hay una Argentina latente que quiere nacer y que necesita de un conjunto grande de locos para que eso, para que exista esa aparición, o pensás que las cosas ocurren más de una manera menos a través de leyes inevitables de la historia y más a partir de azares, de las circunstancias? ¿Cómo ves vos eso? La Argentina nunca estuvo condenada al éxito como planteó Duhalde, pero tampoco debería estar condenada al fracaso. ¿Cómo ves vos ese determinismo o esa creatividad de la historia? Bueno, mira, es una pregunta como primero para que escribas un libro, qué sé yo, pero yo te la pregunto y vos contestá como quieras. Mira, pero el tema es que yo creo que hay no sé si hay,
una argentinidad latente, sino hay muchas argentinidades latentes, ¿no? Uh-huh. La Argentina es un mosaico exageradamente heterogéneo. No veo que haya una argentinidad latente para un porteño, para un pueblo originario, para un Larca de Nordelta o para un terrateniente de la Patagonia. Me parece que es un país que se creó un federalismo berreta, es un país unitario aún para los que se dicen federales, ¿no? Sí. El riesgo de la argentinidad latente es ese tema que hay que devastar mucho de esa era la esencia de la argentinidad, digamos, ¿no? Bueno, un poco en lo que de una manera muy berreta cayó Alberto con lo de los barcos y lo que vinieron de los árboles o de no sé dónde, ¿no? Mm. Un país lleno de inmigrantes de distintos lados, profundamente racista, lleno de una clase media que antes era un orgullo y ahora es una vergüenza, y además que sufre el síndrome de no sé si tenían la vergüenza de haber sido, pero sí tienen el dolor de ya no ser. Seguramente es difícil rescatar una argentinidad latente. Habrá que quizás construir varias argentinidades para que dejen de ser latentes, pasen a ser manifiestos y que tengan una coherencia interna. Pero vos sabés que yo, no sé si lo sabes, pero lo decís yo, no, me parece que lo único es reaccionario y lo que hay que buscar es la unión. Cuando buscas lo único caes en hegemonía, ¿viste? Tampoco va a decir que la Argentina latente es Rosas y la mazorca, ¿viste? Porque ahí no. Ahí no. Ahí empezamos a complicar la existencia, ¿viste? Entonces yo creo que sí, que es importante, pero de una versión así muy acotada o muy ladeada. Mirá, justamente en ese grupo yo planteé, creo que fue ahí, porque todavía no me expulsaron, pero bueno, dije que en realidad lo único que yo veía como más o menos posible a corto plazo, y dije a corto plazo por 60 años, ¿no? Por eso había un peronismo no macartista y una izquierda no gorila. Está bueno. Si no, yo creo que el colapso es inevitable, ¿viste? Porque en ese peronismo macartista, que todavía tiene, ahí lo tenés a Pichetto, ¿no? Y a tantos otros, ¿no? No solamente Pichetto, ¿no? No solamente, no. Cruza varias líneas del peronismo, el macartismo, sí. Sí, y el macartismo dentro del peronismo, ¿no? Que lo vivimos, los que tenemos determinada edad lo hemos vivido, y que no fue un macartismo, digamos, leve, fue un macartismo a los tiros y con matanzas, porque parece que la historia de esta época hubiera empezado el 24 de marzo del 76, y la verdad es que esto empezó mucho antes, y los que tenemos cierta edad recordamos el papel de la AAA, de la cual el peronismo tampoco se hace cargo, ¿no? Te voy a decir algo, y con esto agradezco nuevamente la amabilidad de llamarme. Yo estoy en una campaña contra toda forma de sigla. Creo que las siglas son encubridoras. Yo digo Alianza Anticomunista Argentina. Sí, está bien. Muchas veces, el otro día un pibe me dice, ¿qué es la AAA? Bueno, empezamos por el principio, la Alianza Anticomunista Argentina, y fue un aparato paramilitar del Estado. O sea, pero si vos decís, no digo vos, ¿no? Pero cuando estas cosas de la sigla, ¿viste? PPS, NRG, PPP, ¿viste? Yo no sé de lo que se está hablando, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, la Alianza Anticomunista Argentina, la masacre de Ezeiza. Hay mitos donde el macartismo peronista se comió a sus propios hijos. Bueno, ahora, pasaron muchos años, décadas, de acuerdo. Ahora, una izquierda gorila que se puede aliar con cualquier sector de la derecha tampoco me interesa, ¿viste? Pues, yo. Sí, entonces, sí. ahora, esto no lo vamos a hacer quizás ni vos ni yo, estamos generaciones jóvenes. Ahora, si de pronto vos tenés una organización, yo siempre digo lo mismo, como se llama la Cámpora, y no tiene idea de quién fue Cámpora, es muy difícil. Estamos complicados, porque la Cámpora también parece como una sigla. Vos decís, la sigla es encubridora, efectivamente, porque la AAA podría ser la Asociación Argentina de Actores o de Árbitros, pero efectivamente es la Alianza Anticomunista Argentina. La Cámpora da la impresión de que estuviera remitiendo a una personalidad revolucionaria de otrora, cuando en realidad el Cámpora
fue un tipo, un conservador del interior de la provincia de Buenos Aires, que nuestro amigo Miguel Bonazo transformó en una figura casi revolucionaria. Pero en este momento histórico, acordate que Cámpora Solano Lima, que fue famoso Partido Conservador Popular, de pronto la tendencia revolucionaria, inclusive de los Montemanos, lo llevaron a eso, digamos, lo construyeron a eso, ¿no? Después vino Perón, y bueno. Y de hecho las TIDI, a instancia de Perón, hizo un golpe de Estado a Cámpora. Así es. Cosas increíbles. Bueno, terminamos en la década del 70. Vaya a saber por qué motivo, pero eso debe ser irresponsabilidad de mi parte. Claro, deberíamos terminar mirando al porvenir antes que al pasado, pero algo ya dijiste, vos ves, aparte del peronismo no macartista y una izquierda no gorila, y con esto cerramos, acá debería haber, para crear algo nuevo en la Argentina, algo distinto a esto feo que estamos viviendo, a esto doloroso que estamos viviendo, deberían confluir otros sectores también. ¿Qué sectores imaginás que deberían confluir para una Argentina nueva que tenga por lo menos algún criterio de equidad, algún criterio de justicia, algún criterio de fraternidad con el otro, que está tan ausente en el marco de un individualismo exacerbado al extremo, donde cada uno trata de salvarse por sí mismo y donde el otro prácticamente no existe? ¿Qué ves vos confluyendo en esa dirección? Bueno, desde el punto de vista táctico, muchísimos grupos seguramente, pero yo pondría énfasis solamente en las organizaciones sociales, populares, que no estén capturadas por el Estado. Para mí la grieta es si vos sos prebendario del Estado o no. Yo apostaría a lo autogestionario, lo comunitario, siguiendo de alguna manera la huella de los pueblos originarios que todavía existen, ¿viste? Sí. Han sido vencidos. Ahora, ahí se filtra la hincha manga del Estado, entonces muchos grupos terminan siendo dependencias del Estado, como terminaron de alguna manera siendo los más represionados también, ¿no? Y demás, y tantos otros, o sea, entonces ahí ahí se pudrió todo. Porque el Estado, sobre todo el Estado en un país capitalista, es un Estado reaccionario, es decir, porque es la expresión jurídica de la clase dominante. Así es. Ahí hay una línea, no una grieta, sino una división de agua que es importante sostener, ¿no? Y todo, décadas de militancia, incluso a través de la cooperativa y demás, digamos, no recibimos ninguna prebenda del Estado, ¿no? Sí. Claro. Y hay organismos y organizaciones y personas que solamente están ahí en función de que el Estado las cobija, ¿no? En sentido literal, económico y demás. Y yo con esos grupos no podría ni intentarme comer una media luna, a menos que me la paguen. Claramente. Bueno, sí, yo a veces digo, la vieja casa del pueblo de Rivadavia 2150, una casa gigantesca, que se inauguró en 1928, que la había iniciado Juan B. Justo, se hizo sin un peso del Estado. Claro, sin un peso del Estado. Se hizo autogestionaria, se hizo a través de la cooperación. Alfredo, hasta aquí llegamos porque el tiempo se nos ha ido. Te pido disculpas por el tiempo que te he consumido y agradecido. Y te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Gracias. Bueno, hemos hablado con Alfredo Grande, ustedes lo han escuchado, un hombre realmente un grande en la Argentina, que nos ilustra porque es creativo, inventa palabras, inventa ideas, siempre está en una línea que para mi gusto es la adecuada, de cuestionar un orden represor, un orden injusto, un orden que genera más dolor que satisfacción, y que hay que cambiarlo. Lo que pasa es que la idea del cambio parece una locura, pero me parece mucho más locura pretender mantener este estado de cosas. A veces cambiar puede ser una locura,
pero conservar puede ser más locura que cambiar. Y creo que en la Argentina estamos ahí, en ese punto de inflexión, donde habrá que discutir, y si cambiamos, hacia dónde cambiamos, porque están los que cambian de manera mentirosa para conservar todo lo existente, y eso fue en gran medida lo que fue Cambiemos, que en realidad era conservemos y acrecentemos los capitales de los poderosos, y la verdad que ese no era el cambio. Ya estamos en contacto, si tenemos la suerte, con Daniel Ferreira. Daniel, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí en este lunes 11 de octubre, que no lo dije hoy, lo digo ahora, nuestro programa 340. Daniel, vos estabas impulsando algo que me pareció sumamente interesante y que tiene que ver con el impacto que tiene la revolución científico-tecnológica en las fuerzas laborales, en el trabajo, en la producción. Es decir, que no pasa inadvertido todo este proceso de inteligencia artificial, robótica, automatización, que no solo está penetrando, digamos, en el área industrial, sino que prácticamente también está entrando en los servicios. Y frente a eso, yo te quiero hacer, vos convocás al Frente Gremial Humanista, y a mí me gustaría preguntarte qué piensa o qué pensás desde el Frente Gremial Humanista, cómo debería absorber la sociedad esta enorme revolución, que no es una revolución que terminó, es una revolución que está en curso, que tiene desarrollo y que va a seguir aumentando la productividad sin que se necesite la intervención de la fuerza humana para que esa productividad se incremente, casi diríamos geométricamente. Claro, no, el tema, buenas tardes a todos, el tema es un poco impulsar nuestros trabajos dentro de esta nueva revolución tecnológica, como decís vos, bien decís. En un momento de la historia hubo una revolución industrial, en la cual la gente, no la viví, pero sí seguramente sufrió ese cambio industrial que hubo, se fue a buscar mano de obra afuera porque acá no había mucha. Pero bueno, ahora los tiempos han cambiado, hay una revolución tecnológica y la gente está teniendo el mismo problema, entre comillas, ¿no? En cuanto a la adaptación creciente que le llamamos los humanistas para poder seguir adelante con sus trabajos. Esto de la pandemia, esto de las revoluciones tecnológicas y demás, está dejando mucha gente afuera. Vos verás que hay gente, por ejemplo, que se dedica hoy a hacer comidas, por ejemplo, para dar un ejemplo burdo. Mucha. Y está como muy, claro, está como muy repetitiva la acción de hacer este tipo de trabajos. En los 90 nos ha ocurrido lo mismo cuando se daban el retiro voluntario, por ejemplo, habían florecido por todos lados las remiserías, habían florecido por todos lados los telecentros y qué sé yo. Kioscos. Y después la gente y los kioscos, los maxi kioscos, las casas de 2 pesos, las famosas casas de 2 pesos que vendían un montón de chucherías y de cosas. Y después la gente se fue quedando sin laburo porque en realidad era como una demanda que había mucho de eso y no podían sustituir todas juntas. Entonces, en nuestra tarea, nos vamos a poner en la tarea ahora con algunos amigos y compañeros, es de, entre comillas, capacitar y de poner como acción la adaptación creciente a estos nuevos tiempos, ¿no? Y no sufrir lo menos posible estos cambios que se van dando dentro de la economía, porque, como te digo, hay mucha cosa rebuscada, hay mucha cosa en negro que el ciudadano y el compañero va sufriendo, ¿no es cierto? Y muchas cosas dentro del trabajo que tiene en blanco que se va modificando. Por ejemplo, yo trabajo en el ramo de farmacias y hoy ya hay robots en Córdoba y Santa Fe que guardan los medicamentos. Amigos. Nosotros no renegamos del avance de la tecnología, pero va quedando el ser humano muy de costado y muy rezagado ante este avance. Entonces ver las herramientas que tiene el humanismo para compartir y para generar esta adaptación que puede llevar un tiempo y bueno, ya es un proyecto de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la pandemia nos paró un poco
y bueno, después vinieron las elecciones y todas esas cosas, pero bueno, ahora lo retomamos y vamos a arrancar con esto. Claro, hay una paradoja que ya advirtieron hace más de 50 años algunos intelectuales en Estados Unidos, que es que en la medida en que la robotización avanzara, la automatización, y en aquel momento no se hablaba todavía, sí, ya se hablaba de inteligencia artificial, en la medida que todo esto fuera avanzando, la producción de bienes y servicios se iba a acrecentar cada vez y expulsando mano de obra. Ahora, el problema que iba a tener es que iba a haber muchos productos, bienes y servicios, pero no iba a tener mercado porque la gente desplazada del trabajo se iba a quedar sin ingresos. Y a eso hubo una respuesta que es el ingreso básico universal o renta ciudadana. ¿Cómo ven ustedes la implementación de esta medida? No, nosotros la vemos necesaria y más que nada imprescindible, te diría, en estos tiempos. Lo que sí hay que explicarle a la gente qué es el ingreso y la renta básica universal, y que es para todos. Creo que la gente confunde renta básica con planes sociales. Entonces hay que hacer una buena alegoría de estas cosas y hay que tratar de explicar bien, con mucha paciencia, porque ya la gente viene golpeada con el tema de los planes, que los planes no alcanzan, qué sé yo, que la renta básica es un pequeño impuesto que se paga y que es para todos. Entonces eso de alguna manera podría apalear la problemática que hoy viven. Pero más allá de eso también, quienes quieran seguir y quienes están en el mundo laboral todavía, porque va a haber todavía gente que lo va a seguir haciendo, es tratar de ponerse al día con los tiempos que corren, ¿no es cierto? Hay gente que sufre mucho con la tecnología, parecería que no, pero uno porque está tratando todo el tiempo de buscarle la vuelta y demás, y se va adaptando. Pero hay gente grande, más grande que uno, o tal vez no más chicos, pero les cuesta mucho las nuevas tecnologías. El paisaje de formación que ellos tienen no coincide con lo que hoy está sucediendo. Entonces se sufre también con eso, ¿no? El trabajador y el compañero sufre mucho con ese tema, y que bueno, no tiene miedo a perder el trabajo, porque si en otro trabajo ya está implementado esto, entonces es como una prueba constante el trabajador que tiene que quedar todos los días. Entonces eso es, bueno, muchachos, calma. Acá hay un espacio donde se los puede apoyar. El tema también también viene acompañado de la reforma laboral. La gente tiene miedo de eso también, porque habiendo esta tal reforma puede tener trabajo 3 meses y después no. Entonces es un conjunto de cosas que da para hablar todo el día de esto, pero sí, no tenemos tanto tiempo, no, pero sí, claro, sí te quiero preguntar por algo sí. que de lo que no se habla en la Argentina. Hay más o menos 35 millones de hectáreas que están en manos del Estado y de las provincias y de los municipios en la Argentina. Una superficie más grande incluso que la provincia de Buenos Aires, más grande que Italia. ¿No pensás que habría que hacer un plan para el uso y ocupación inteligente de esas tierras? Sí, totalmente, entre vivienda y lo que sea, todo lo que sea huertas y demás, tendría que haber un plan, pero urgente, y no lo hay, lamentablemente no lo hay. Tendría que haber, y aparte ocuparía mucha también mano de obra, como decimos, y aparte el tema de un proyecto para todos. O sea, no puede, estamos todos en Buenos Aires, ¿cómo decirte?, amontonados, viviendo en muchos lugares en situaciones límites, y cada vez que uno recorre la provincia ve todos esos campos que hay. Todos se pueden hacer estudios de impacto ambiental y hacer viviendas, se pueden hacer un montón de cosas, pero lamentablemente no lo hay. Y bueno, ya seremos gobierno algún día y lo haremos, pero muy bien. Sí, totalmente, estoy convencido de eso, estoy convencido de los procesos que nos van a acompañar y vamos a hacer gobierno y vamos a poder implementar estas cosas, porque no podemos estar todos en Capital Federal y en el primer circuito todos amontonados. Tiene que repartirse la provincia, en este caso de la provincia, ¿no? Y también en la Argentina, donde también hay villas miserias, donde no te muestran, hoy estaba mirando los noticieros donde te muestran el turista que fue, que las personas que salieron, pero hay mucha gente que la está pasando mal también en la provincia, mucho peor de lo que nos imaginamos. Así que sí, lo que pasa muchas veces
hay un problema con la pobreza. La pobreza arraiga a la gente a un pedacito de tierra muy pequeño, y yo conozco gente que está en La Matanza y no sale ni siquiera a la ruta 3, entonces son invisibles. En cambio, la persona que sale con su coche, que sale a hacer compras, que sale a hacer turismo, que sale a cenar, que sale al cine, ocupa un espacio 1000 veces mayor y tiene más visibilidad, y eso muchas veces lleva a confusión. Entonces uno dice, no, pero mirá, había muchos coches. Sí, ¿cuántos eran? 1000 coches con 4 o 5 mil personas, pero en los territorios, la gente con hambre, la gente con necesidades básicas insatisfechas, son muchos más, son millones en la Argentina de hoy. Y a eso hay que atender, justamente porque es absolutamente inaceptable que mientras unos podamos disfrutar de la vida, otros tengan que estar hundidos en la miseria. Así que lo que ustedes hacen me parece que es magnífico. Bueno, tenés el último minuto para cerrar, Daniel. Nada, invitarlos a esto que para nosotros, si bien no es nuevo, es vuelvo a repetir, es la mirada del astronauta, el aviador y el labrador. El labrador ve en su terreno todo lo que realmente pasa, todo de eso que vos hablás, de la pobreza, de la falta de alimentos, de la falta de salud y de educación. El aviador ve desde más arriba todos los campos y los diferentes colores, si se quiere, de esas plantaciones que hay en la provincia o en la nación. Y el astronauta tiene una mirada más universal, pero no ve realmente a veces desde las alturas qué es lo que está pasando realmente en la tierra del labrador, que hoy por hoy no la está pasando nada bien. Por eso los invito a sumarse a este frente, que no es nada más que la intencionalidad de compañeros para tener una adaptación creciente, como decimos los humanistas, en estos tiempos que vienen. Nada más que eso. Bueno, y si alguien, vos los invitas, ¿y cómo hacen para sumarse si alguien está escuchando? Por ahora nos estamos contactando por vía WhatsApp, por mi celular, que es el 11 33 10 65 49, y después estamos en búsqueda de un local, alguna cosita como para tener un punto de encuentro, desde acá a la provincia, de la provincia a hacerlo nacional también. Esto va a llevar tiempo, esto va a llevar capacitación, esto ya tenemos un proyecto armado, y también obviamente, ya que lo mencionaste, también tocar el tema de la renta básica universal. Es importante que la gente entienda eso, porque también no podemos retratar un proyecto que no conocemos. También nosotros tenemos que ser portavoces de explicarlo bien, ¿no es cierto? Eso desde ya. Correctísimo. Daniel, te voy a invitar, ya está cerrado, porque ya el tiempo nos hemos excedido, yo me he excedido, para este jueves en el Cine Gumón se estrena la película Argentinidad Latente a las 16:30 y a las 18:30. Son 2 funciones. Te invito porque allí hay una tesis que tiene que ver con Silvio Gesell y que es una, digamos, de las grandes rutas por las que debería empezar a transitar la Argentina, y está en una película que me ha recomendado Carlos Lusch, que espero poder entrevistar mañana para que nos lo explique mejor, pero que yo algo conozco de todo esto y por eso te voy a invitar para que vayas al Cine de Gumón este jueves y hasta el día 20 de octubre, 16:30 o 18:30. Te mando un fuertísimo abrazo. Lo mismo para vos, Mario, gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado con Daniel Ferreira y cerramos, dejamos ya la programación de hoy y nos volvemos a encontrar mañana a las 12 horas aquí en Radio La Luna AM 1140 en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Que tenga un gran día y quédese con Beto Perdomo.